Bien, y la última entonces autora que vamos a ver dentro de este modelo neopsicoanalítico, vimos a Jung, ¿cierto? Y vamos a ver un poquito de las ideas de Karen Horney. Ya una pequeña introducción para que entendamos un poquito cuál era su psicología o cómo describía la personalidad. Karen Horney se dice que tiene un enfoque psicoanalítico, por supuesto, pero social. Ya vamos a ver por qué. Ya, Karen Horney en su época también fue bastante crítica de la psicología que hacían en general los hombres muchas veces y principalmente Freud, ya, y criticó directamente entonces, por ejemplo, su concepto de líbido, hacia una líbido sexualizada y agresiva que planteaba Freud. Ya, para ella, de hecho, su psicología es también ajena o distante de la sexualidad, como también lo fue la de Jung, ¿ya? De hecho, criticaba este exceso, de alguna manera, de sexualidad y agresividad en los planteamientos de Freud. Él decía que en la infancia, porque a ella también le importó la infancia, ¿cierto? La etapa de la niñez, pero decía que no tenía nada que ver con lo sexual, sino que la necesidad de seguridad era lo principal. Ya no estos desafíos, ni estos digamos, deseos sexuales ni nada de eso, sino que en la infancia lo principal o lo que iba a provocar como fuera nuestra personalidad adulta no fuera cómo enfrentábamos estos desafíos ni estas dificultades que planteaba Freud, sino que tenía que ver con el amor que recibíamos o la sensación de seguridad que recibíamos o no recibíamos de nuestros padres. Ya ella también, de alguna manera, podríamos, cuando leemos sus planteamientos hoy día, vamos diciendo, wow, era bastante feminista, ¿cierto? Y para esa época era algo especial. Ya, de hecho, tuvo bastantes dificultades por lo mismo en esa época. Ya su psicología es feminista, de hecho. Y ella planteaba justamente que los hombres son los que envidian la capacidad femenina de dar a luz. Ya, y ella no cree en esto de la envidia al pene de las mujeres, sino que los que envidian, en el fondo, plantea ella, son los hombres. ¿Ya? Y ella plantea que existe lo que se llama la envidia del útero, ¿vale? Porque los hombres de alguna manera sienten de base cierta inferioridad debido a que no son capaces de dar a luz, de tener un hijo. De hecho, Horney decía que como los hombres tienen un rol de alguna manera tan pequeño, tan insignificante en la creación de una nueva vida, tienen que de alguna manera sublimar esta envidia al útero que se les crea y compensarla, por ejemplo, tratando de destacar en su trabajo. ¿Ya? E incluso esta como envidia al útero de alguna manera y el resentimiento que conlleva esta envidia al útero, que está obviamente inconsciente, igual que Freud plantea la envidia al pene de la mujer, también es inconsciente. ¿Ya? Esta envidia del útero de los hombres y el resentimiento que conlleva se manifestaba de alguna manera, obviamente inconscientemente, como les digo, en conductas, por ejemplo, que buscan desacreditar a la mujer, menospreciarla, y esta hostilidad hacia la mujer hace que, en general, durante muchos siglos de historia se les haya negado la igualdad de derechos, que se les reduzca sus oportunidades como de poder, en el fondo, aportar en la sociedad, ¿ya? Eso el hombre lo haría desde su sentimiento como de inferioridad, de alguna manera, ¿ya? Y de hecho Karen Horney no negaba que existieran mujeres que también, por ejemplo, uno dice, ay, pero igual hay mujeres que se sienten inferiores a los hombres. Y ella no negaba eso, ¿cierto? Decía que efectivamente hay mujeres que se pueden sentir inferiores a los hombres, pero que esa inferioridad no es por razones biológicas, como lo planteaba Freud, por ejemplo. No es porque nacieron mujeres, vieron que no tenían pene y se les generó este sentimiento de inferioridad, esta envidia al pene, este complejo de castración. No es una cuestión biológica, sino que esta inseguridad o esta inferioridad que pueden sentir algunas mujeres es por razones sociales, decía ella. Ya, sí, hay mujeres que se sienten que valen poco, pero Horney decía, pero se sienten que valen poco en el fondo porque así han sido tratadas, porque viven en una cultura que las ha tratado o que las ha hecho creer que valen poco, ¿cierto? Porque han tenido que vivir en una cultura dominada por los hombres en el fondo, ¿ya? Y que tras generaciones en el fondo de discriminación social, económica, cultural, de todo tipo, dice Horney, es comprensible que se vean a sí mismas bajo la luz negativa, ¿cierto? Bien feministas los planteamientos de la Karen Horney, a mí me gusta. Entonces también está otra versión, ¿cierto? Así como Freud dice que está la envidia al pene, Horney dice que está la envidia al útero también, y que el hombre de alguna manera se siente inferior porque no puede dar a luz y porque su rol es bastante pequeño de alguna manera, ¿ya? Y también está esta otra diferencia con Freud con respecto a la importancia y a lo que pasa en nuestra niñez, que Freud plantea estas etapas de desarrollo psicosexual. Karen Horney no plantea así etapas exactas, ni plantea periodos concretos, ni desafíos concretos así universales que tengan que enfrentar todos los niños, sino que para ella, como dice allá abajito, la normalidad del desarrollo de la personalidad no va a depender de estas etapas ni de estos desafíos, sino que va a depender en gran medida, no absolutamente, pero en gran medida, de que la guagüita se sienta segura y no sienta temor. Ya, pero sabemos que lamentablemente eso no siempre se da así, ¿cierto?
Entonces, sus ideas centrales. Primero, lo que ya les digo, que queda aquí registrado. No hay etapas así universales ni conflictos universales inevitables así en la infancia como planteaba Freud. En cambio, dice ella que el factor decisivo es la relación entre papás e hijos. ¿Ya? Ella también plantea la existencia de un complejo de Edipo, pero desexualizado, ¿vale? Donde los temas centrales son más bien el poder entre los papás y el amor, este amor como condicionado, te amo, pero, o quién tiene el poder, papás muy dominantes, por ese lado, ya no con deseos sexuales. Ella también le da importancia a la cultura, más que la biología, para determinar la personalidad. Ya esto de nací mujer o no, tengo pene o no, todo esto no tiene definición en nuestra personalidad, sino que tiene que ver más con la cultura y con las relaciones, como decía ella, sociales, de alguna manera, en mi crianza. ¿Ya? Y ella plantea un concepto muy importante, ya que es una de las bases de su teoría, que ella la llama la angustia básica. La angustia básica es una sensación que se provoca en los niños resultado de papás hostiles o de papás que no tratan bien a sus hijos. ¿Ya? ¿Y cómo define ella esta angustia básica? Dice que es una sensación de ser pequeño, insignificante, indefenso, abandonado, puesto en peligro en un mundo de abuso, engaño, ataque, humillación, traición y envidia. Así define ella esta angustia básica que se da en los niños. Entonces es como bien fuerte, da un poco como de pena leer esas definiciones porque como uno dice, chuta, ¿se pueden sentir así los niños? Y sí, efectivamente, obviamente pueden sentirse así. Ya la cantidad de maldad y de malos tratos que hay hacia los niños en este mundo es tremenda, más allá yo creo de lo que podemos incluso imaginar. Ya, entonces, esta angustia básica es resultado de la hostilidad y malos tratos de los papás. ¿Ya? Entonces, la angustia básica es producto de alguna manera de lo que Karen Horney llama la maldad básica. ¿Ya? Esta maldad básica se puede, de alguna manera, experienciar de distintas maneras, ¿ya? Pero tiene que ver a grandes rasgos con una actitud ya sea fría o indiferente o determinada derechamente hostil o de rechazo o de dominio también por parte de los papás. ¿Ya? Entonces los papás tienen una maldad básica o expresa, no es que la tengan ellos que sean malos necesariamente, pero hay una maldad básica, ¿ya? Que va a generar en los niños esta angustia básica, pero también una hostilidad básica. O sea, si a mí me tratan mal, son indiferentes conmigo, son hostiles, me rechazan o buscan dominarme, se genera inevitablemente en mí una hostilidad básica, ¿ya? Pero lo que pasa es que esa hostilidad los niños la tienden a reprimir, ¿ya? Esta maldad básica también Horney la define como una falta de calidez y afecto genuino. Los niños, dice, pueden soportar traumas. A los niños les pueden pasar cosas terribles, pérdidas, muertes, guerras, rupturas familiares, cambios de casa, pérdidas económicas de sus papás. Pueden soportarlo, decía ella, mientras sientan que son queridos, deseados, realmente queridos por sus papás. Si sienten eso, pueden enfrentar distintos tipos de trauma, sin que eso realmente marque su personalidad y su forma de ser hacia adelante. ¿Ya? Pero claro, ¿qué pasa? Que algunos papás son incapaces de dar ese afecto realmente, debido también muchas veces a sus propias neurosis y son cosas también inconscientes, no es que deliberadamente no quieran darle afecto a sus hijos. ¿Ya? Entonces, esta maldad básica que se puede expresar de tres maneras diferentes, ¿ya? Y que va a generar además en los niños un apego ansioso, ¿ya? Donde además esta ansiedad los lleva a reprimir la angustia. ¿Recuerdan que igual como Freud planteaba que la ansiedad que les generaba este miedo a la castración y todo eso finalmente hace que la reprimamos? ¿Ya? La ansiedad, recuerden que igual que Freud decía, buscamos atacarla con mecanismos de defensa y el principal mecanismo de defensa que tenemos es la represión. ¿Ya? Entonces, este apego como ansioso que provoca esta maldad básica hace que los niños repriman, ¿vale? Esta angustia básica que se les genera y esta hostilidad básica que se les genera. Entonces, esta maldad básica de los padres se puede expresar de tres maneras distintas: indiferencia o de frentón rechazo, intimidación de los papás o un afecto superficial o falso. Y esos tres tipos de comportamiento de los papás van a tener también consecuencias en los niños. Ya, por ejemplo, si los papás son indiferentes o rechazan de frentón al hijo, el niño de alguna manera se le crean estas ideas en su mente: no soy digno de afecto, como no valgo en el fondo. Por lo tanto, reprimen la hostilidad, pues sienten que necesitan a sus papás. ¿Ya? En todas las opciones lo que se hace finalmente es reprimir la hostilidad, ya, pero por distintas razones. Cuando los papás son indiferentes, reprimo mi hostilidad porque te necesito. Cuando los papás son intimidantes, ya, buscan el tema del poder y te castigan mucho y todo eso y te intimidan, siente la hostilidad, ¿cierto? Está ahí, pero la reprimo por temor. Y cuando los adultos o los papás, los cuidadores, quienes sean, nos entregan un afecto pero superficial o falso, los niños se dan cuenta. Los niños notan cuando el afecto es superficial, cuando ya, sí, mi amor, muy bonito, y siguen mirando el celular.
¿cierto? Sienten cuando no es real ese afecto. Y ahí también se genera angustia y hostilidad y reprimen la hostilidad para no perder el amor, ¿ya? Porque con un afecto superficial o falso es tremendamente dañino. Porque como les digo, los niños lo perciben, se dan cuenta de que no es real, ¿ya? Y están constantemente con ese miedo a ¿me quiere o no? Entonces hay un miedo constante a perder el amor y por eso reprimen esta hostilidad que se les genera, ¿ya? Así explica un poco lo que pasa en la niñez Karen Horney, que es bastante distinto entonces a lo que planteaba Freud. Ya, con eso simplemente me quería que quedaran como que tuvieran esta idea de lo que plantea Karen Horney, ya, y el control chiquitito que vamos a hacer la próxima semana va a ser solo de Jung y de Horney, ya, para lo cual se van a leer el capítulo 2 y 4 del libro de Schultz y Schultz. Ya, yo se los voy a subir a la aula virtual para que lo tengan para la semana siguiente, el lunes, hacemos un control igual que hicimos el control de conductismo, ¿ya?